Pero ahora vamos con nuestro invitado, el maestro Paco. Maestro, nos habla, a ver, lo voy a ver si digo bien el título del tema, la falta de ética como factor de riesgo principal en la ciudad. Así es, porque yo quiero hablar más que de las cuestiones físicas, técnicas, que de alguna manera ya otros ámbitos lo van a tratar. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, las mismas autoridades gubernamentales, pues se van a tratar de abordarlo desde su punto de vista, desde su visión. Desde sus tecnicismos, podemos decirlo. Sí, también, desde ¿no? su mundito lo van a tener que abordar. Eso me gustó, maestro, para los mortales, ¿no? Porque yo creo que debiéramos ir más al fondo. Sí, claro. Porque resulta que, si bien es cierto que hay ahora una reconstrucción de todos los años que se hicieron, y que además hay una serie de factores que parecieran naturales, que pareciera, como dicen algunas personas, digamos, de una clase, digamos, donde nos falta un poco de conocimiento, sí, que es de Dios. Y yo creo que ni es de Dios y ni es de la naturaleza. ¿Por qué? Porque resulta que fíjense que los factores de riesgo que la naturaleza nos está, digamos, poniendo y a prueba también, huracanes, inundaciones, fallas geológicas, sismos, en fin, tectónica de placas, que es el origen de los sismos principalmente. Resulta que estos factores de riesgo pues no son tales. Por ejemplo, un gran sismo de 8.5 en el desierto, no pasa nada. Un sismo, por ejemplo, en medio del mar, en medio del Atlántico o del Pacífico, no pasa gran cosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos factores se den en las ciudades. Pero no solamente que se den en las ciudades, sino que se den en las ciudades donde la falta de ética de todas las personas participantes nos hacen vulnerables. Es decir, uno compra una casa y no sabe uno si está diseñada bajo la reglamentación científica y normativa y la que debe uno de respetar, entonces está en duda. Luego se ha dado el caso que luego venden una casa y la venden otra vez y la venden otra vez, no solo una casa, un terreno, ¿no? Esos son fraudes, ¿no? Y luego la falta de ética, tan solo yo me recuerdo en Teciutlán, en el Barrancazo del 99, resulta que había personas que tenían escrituras dentro de la barranca, o sea, a un lado de la barranca, escasos metros. Eso es corrupción, es falta de ética. Por eso yo creo que los factores de riesgo naturales, esos son, digamos, relativamente válidos. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos se pueden contrarrestar con un buen diseño, con una buena construcción, con buenos materiales, con un buen cálculo, con un buen estudio del suelo, porque es lo que afecta también a las construcciones. Pero aquí el problema es el humano. Tenemos un gobierno corrupto, sí. Tenemos una serie de profesionales de la construcción que no tienen una especialización en cálculo estructural o en aspectos que tienen que ver con la seguridad. Tenemos unos mercaderes de la construcción y de terrenos que solamente les interesa el dinero y no ven otra cosa. No ven si la zona está en riesgo, si es una zona inundable, si es una falla geológica, o sea, hay un factor mucho más grave. Simplemente les interesa es venderlo, ponerlo a la venta, sacar el mayor beneficio económico y hasta allí. Tenemos una corrupción de muchos niveles, ¿no? Desde el que vende, que sabe que no está tan bien. ¿Por qué venden un carro a veces? Pues porque ya está fallando, ¿no? Si quieren comprar otro mejor. ¿Cierto? ¿Por qué venden una casa? Yo me recuerdo que alguien me vendió una casa, yo le preguntaba ¿por qué? Dice, bueno, para empezar porque el agua está aquí horrible, está rosa. Aquí la convivencia con los vecinos es horrorosa. O sea, por algo se hacen las cosas. No nada más claro. Es así como que se van. No más porque sí, ¿no? Sí, no, sino que hay detrás unas razones. Y yo creo que ahora en el centro histórico de Puebla, como otros lugares que han sido afectados por el sismo, pues van a tener que reestructurarse, reconstruirse bajo la visión de que puede ocurrir otro sismo igual o superior. Ese es el riesgo, ¿no? Pero ese riesgo se puede disminuir, o ese daño se puede disminuir si hacemos una reconstrucción de acuerdo a un factor de seguridad mayor y para una condición más desfavorable en el caso de sismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora yo he visto, por ejemplo, no solo aquí en Puebla, en otros lados, que hay conjuntos habitacionales que se venden, y por ejemplo de San Francisco, de allá por atrás de San Lorenzo o Almitantla, que no tienen agua, que
se inundan, y así un chorro. Hay otros fraccionamientos que resulta que en la inauguración tienen agua y después ya no tienen agua, ¿no? Allá por la Calera, el satélite, creo que la Calera, resulta que estaba funcionando un tanque, pero ya se lo quitaron porque su APAP en ese momento se sacaron, ahora ya no. Ahora los vecinos tienen que ver cómo le hacen para suministrarse el agua. Es decir, hablemos de eso, y hay otras cosas más. Construcciones también hechas de una manera, ¿cómo sería? De una manera antiética. Allá en Tabasco, por ejemplo, se hizo un conjunto habitacional sobre el pantano. Entonces quisieron hacer un sistema donde pusieron un impermeable, o sea, un plástico resistente, y sobre ese construyeron una serie de plataformas, y sobre esa construyeron las viviendas. Pero sin embargo, ya Tabasco, desde años anteriores, desde épocas anteriores, es una zona inundable, de por sí es una zona inundable, por eso tanta vegetación. Y ahora, con las lluvias un poco atípicas, pues claro que sube el nivel del agua, inunda una gran parte de Tabasco, Veracruz y otros lados, ¿no? Eso quiere decir que este factor de vulnerabilidad que tiene que ver con los antecedentes naturales, si ya se inundó una vez, seguro se va a inundar otra vez. Y ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando con el crecimiento de la ciudad? Pues resulta que las barrancas, que son corrientes de agua naturales, se están ensolvando, se están llenando, con el tiempo el agua va a reclamar su cauce. Con estas lluvias atípicas, que son ahora en más y más tiempo, resulta que van a reclamar ese cauce, y es lo que ha sucedido en otros lugares. En México, por ejemplo, en el DF, en el Estado de México, donde se ha construido sobre bancos de arena, que luego se socavan y hay oquedades y se hunden las construcciones, ¿no? Es decir, hay un conocimiento de esto de una manera científica. Hay cartas de la ciudad y del territorio donde nos dicen que hay bancos de arena, que hay fallas geológicas, hay zonas inundables, en fin, hay una serie de factores que ya se conocen. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se siguen autorizando conjuntos habitacionales? ¿Por qué se sigue autorizando un material que no es el adecuado? Otra de las cosas también que yo creo que hay que ir al fondo también es la falta de ética, pero por necesidad, yo creo, de la gente que hace autoconstrucción. Es decir, no todas las personas tienen para pagar un arquitecto, no todas las personas tienen para pagar un proyecto y todos los trámites que se necesitan. ¿Y qué hacen? Pues juntan un dinero y recurren al albañil. ¿Sabe qué? Hágame mi casa, ¿no? Y el albañil, lógicamente, pues va a hacer lo que puede, y como lo que puede es poco, porque técnicamente es bueno. Y digamos el conocimiento empírico, ¿no? A lo mejor, pero no tiene el conocimiento técnico, ¿no? La teoría, por decirlo así, ¿no, maestro? Sí. Yo no sé si hayan visto ustedes que las construcciones luego les ponen block, ese blanco, y luego ladrillo, una silada. Sí. Entonces eso muchas veces han preguntado, ¿y por qué se puede hacer esto? Pues no, yo les quiero decir que no está bien. Es improvisado. El ladrillo es un material mucho más resistente que el block es mucho más débil. Entonces, ¿qué quiere decir? Están haciendo un muro más débil de lo que debiera ser con el ladrillo, por ejemplo. Entonces, para esto hay un block que es más cemento arena, que se llama tipo pesado. Sí. Eso es un block bien macizo, pesado, y que se combina con el ladrillo, perfecto, está bien, se equipara su resistencia. Pero el que vemos actualmente, que es con tepecil, que se hace, que es gris y se ve hasta poroso, ¿no? Incluso es hasta ligero, ¿no? Cuando lo cargas. Y se le llama block tipo alegría, porque con el machete se puede cortar y recortar para poder ajustar a la medida, ¿no? Ahí nos estamos dando cuenta que el material ya no es el bueno. No. Y bueno, y la necesidad de la familia a veces, del que construye, dice, bueno, es que no me alcanza para más, no me alcanza para contratar a alguien que me proyecte, a alguien que me supervise, mucho menos para comprar material más caro. Le sale más barato el block, por ejemplo, y dicen ellos, los albañiles, es que avanzamos más rápido con el block. Se avanza porque es más grande, ¿no? 20-20-40 y el tabique es 6-12-24, o sea, tardarían mucho más. Bueno, esa es por una parte. La otra también, que hay una serie de materiales que se están agotando. La arena en nuestro medio se está agotando. Yo me recuerdo que hace años, cuando yo era chavo, que también fui niño y fui joven, no nací viejo, así como y feo además. No, maestro, no diga eso, maestro. Y entonces cuando era yo chavo, pues veía que la arena uno la agarraba y era una arena gruesa, era una arena diferente a la de hoy. Hoy la agarra uno en la mano y parece polvo, es muy demasiado fina, ¿no? Sí. Y ya no ves arena. Delgada, ¿no? Delgada, fina, exactamente, se llama limo en términos técnicos.
y resulta que ya no la sacan de los ríos, se la sacan de las minas, y luego de las minas ya no tienen esa característica. Nos estamos acabando la arena, para eso hay estudios que se están haciendo y que han arrojado esta información. Y entonces resulta que la verdadera razón de digamos, de las catástrofes o de los desastres que vivimos no es necesariamente Dios, o sea, no es ni siquiera la naturaleza, simplemente es la manera como hemos hecho las cosas, tanto desde la cuestión gubernamental, la cuestión técnica, la pobreza de la gente que obliga a construir como puede. Les cuento algo, en la India, por ejemplo, cuando el sismo, desde algunos años, o incluso las inundaciones, se decía que pues, era Dios con la naturaleza, y que era algo natural, y que no sé qué, que no dependiera de nadie, pues resulta que sí depende del ser humano. Porque resulta que qué casualidad que en la India se murieron todos los pobres, bueno, muchos pobres, los que tenían su casa más débilmente construida, el que no tuvo para usar concreto reforzado, pero las construcciones que sí tuvieron para usar concreto y acero, pues ahí están de pie. Sí. Esto quiere decir, parecía que la naturaleza o Dios va a matar a los pobres. Pues no, yo creo que tiene una mano el ser humano y tiene una culpa, digamos, por decirlo así, como especie. Pero sin embargo, yo creo que en el fondo de todo esto es la falta de ética, y sobre todo, más allá de la ética, está el humanismo. Cuando vemos al ser humano vecino, que está enfrente, diferente a mí, o de otra manera, entonces estamos fallando en el aspecto más amplio o más elemental del humanismo. El humanismo es ver en el otro a uno mismo, ¿no? Y si veo en el otro a uno mismo, no haríamos lo que hacen, ¿no? De ocultar, de corromper, de robar, de agredir o de engañar. Incluso de olvidar también, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, sí. Porque bueno, yo al menos, por ejemplo, hace rato en la mañana, ahí sin querer, terminaron jalando ahí con un compañero que también está ahí dice él en la competencia. Entonces, algo que platicábamos era, pues no existe memoria histórica. Nosotros como tal, a veces no recordamos las cosas que suceden, y aunque tenemos la pauta o determinados indicios que nos dicen aquí puede existir algún riesgo, ¿por qué? Porque el año pasado tenemos el ligero recuerdo de que por ahí pasa agua, o sea, no nos atrevemos a decirle a la persona que está construyendo tal vez, oye, ten cuidado, aquí puede existir un riesgo. Pero también nosotros, si fuéramos la otra persona, tampoco tenemos esa paciencia. También es otro punto que estábamos tocando en la mañana, y es algo que va muy de la mano con lo que nos está comentando usted. Quizá el crecimiento demográfico y un mal crecimiento demográfico se debe a la poca paciencia de parte de las personas, porque obviamente también ellos quieren tener una vivienda en donde resguardarse, en donde poder pues tener a su familia, y las personas que construyen a veces tienen poca paciencia para supervisar que la zona en verdad sea segura, ¿no? Que giran alrededor de esto pues intereses monetarios más grandes, ¿no? Entonces yo creo que son factores que han hecho que los riesgos se multipliquen. ¿Por qué? Porque construimos en donde no debemos, o de una manera inadecuada, ¿no? Sí, incluso yo creo que podríamos ir más allá de lo técnico, podemos ir hacia lo humano, podemos ir a la falta a la moral del ser humano cuando tenemos un papel en parte de la construcción de la ciudad, pero podemos ir todavía mucho más. Yo creo que la razón de fondo es el sistema de producción. Un sistema capitalista que nos fomenta el vender, el comprar, la mercancía, el dinero como el Dios que mueve todo. Sí. Eso nos hace descuidar otras cosas. Se dice por ahí un refrán universal que la riqueza material es pobreza del alma. Eso quiere decir que las personas, entre más tengan dinero, en el alma, el espíritu, van a estar más fregadas. Sí. Y hay personas muy pobres que pueden dar lo que poco que tienen a nosotros, ¿no? Recordemos eso, ya se sale bien hasta en la Biblia. ¿Qué frase maestro ese hecho ahorita, Como la riqueza material es la pobreza del alma. Sí, fíjense que eso es lo que no se ve en el sistema capitalista. El sistema capitalista nos vuelve individualistas, ¿cierto? Nos vuelve egoístas, nos vuelve anónimos entre nosotros mismos, nos vuelve competentes, pero con todo lo entre nosotros. Sí. Es decir, no fomenta, lógicamente el sistema nunca va a fomentar el trabajo en equipo, el beneficio social, el beneficio comunitario, ¿no? Es algo que decía, esa palabra, bueno, a mí me genera mucho ruido, individualistas, ¿no? Lo que le comentaba hace rato, ¿no? A pesar de saber que podemos ayudar a los demás, vemos
pues por nosotros, no nos interesa pues el bienestar de la gente con la que convivimos, con la que vivimos, sino pues sí velamos por nosotros mismos. Es un tanto egoísta, ¿no? Si lo queremos Claro, ver así. no, y además de que eso está, yo decía que está en el sistema, porque un niño, por ejemplo, que solo ve en la tele comercio, mercancía, en las series de televisión, el consumismo, comida chatarra, el bullying, los noticieros amarillistas de tal asesinato, tal muerte, tal cadáveres, tantas agresiones, exactamente, toda una serie de morbo en varios sentidos. Entonces el niño, ¿qué va a pasar? Pues va a crecer con una conciencia, porque la conciencia se hace a partir de la vivencia, ¿no? O sea, crece con una conciencia torcida. Entonces, no podemos esperar un mejor ser humano si de niño ve todo lo negativo. El niño es como una esponja, nos decían las maestras, ¿no? En la primaria, en el kinder, es una esponja, va absorbiendo todo, todo lo que ve, todo lo que hace, lo que oye de la gente, eso ahí lo va asimilando. Entonces hay una etapa en la de los niños donde había que, aunque vean todo lo contrario, aunque por otro lado vean lo negativo, hay que irlos orientando, porque luego resulta que a medida que van creciendo les vamos perdiendo el control. Cuando son bebés los controlamos casi de todo, cuando son niños no tanto, cuando son adolescentes menos, cuando son adultos pues menos. Sí, pero ya cuando los dejamos volar había que haberlos fundado en el amor, en la compasión, en la ayuda, en la colaboración, en la empatía, ¿no? En el respeto, en el sentirse parte de un grupo. Por eso ahora en el caso de mi nieto, por ejemplo, le dice la profesora que hay que trabajar el compartir. Entonces sí que ella pone creo que ahora en todos lados pone el resistol en la mesa y todos los niños van agarrando para pegar, hacer su trabajo. O en otras ocasiones no, yo creo que en otras épocas sacamos cada uno su resistor y pegamos, ¿no? Creo que está... Además el que te volaba el tuyo y ya llega a la casa sin resistor el primer día, el segundo día. Sí. Entonces yo creo que esto de los desastres en cualquier lugar, en Puebla, en México, en el mundo, son el resultado de una serie de factores humanos en formación, desde el punto de vista epistemológico, sociales, desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de la formación que tiene y del nivel. Alguien que tiene poco nivel económico normalmente es acompañado de una ignorancia, ¿no? De una incultura. No quiere decir que esto no quiere decir que una persona ignorante y pobre no pueda ser sabia. Claro, la sabiduría es totalmente diferente al academicismo, totalmente diferente a los grados. La sabiduría la tienes a las personas analfabetas y viviendo con hambre. Eso es diferente. Oiga, maestro, y perdón que lo interrumpa, esto lo platicábamos la semana pasada, hablamos de la falta de ética, pero ¿qué tanto interviene la falta de capacitación de las personas que están, digamos, en esos puestos, que no sepan trabajar, que no tengan el conocimiento teórico, como lo estamos mencionando? Pues fíjate que eso es parte del sistema, exactamente. Si alguien le ofrece un trabajo, lo va a ver como un trabajo, y no va a oponer resistencia, aunque tenga incapacidad o incapacitación para y que no tenga, digamos, la vocación o que le guste, digámoslo así, ¿no? Solo va a ser una chamba, algo tratar de sacar dinero para sobrevivir y ya. Como se dice, ¿no? El medio para obtener un fin, ¿no? Sí, nada más es eso. Entonces, ¿pero qué? Pero el sistema nos obliga a eso. Nos obligan a muchas cosas. Ya desde niños somos condicionados. Primero nos condiciona la familia, no hagas esto, no digas eso, etcétera, ¿no? Luego en la escuela nos condiciona y así sucesivamente. Luego la sociedad nos condiciona y ahora con esta de ley de seguridad interna, resulta que más todavía. Fíjense a dónde vamos a llegar con un ambiente así. Ustedes imagínense un niño que ve noticieros, muerte, los policías, ahora los militares por todos lados, el fraude por acá, el fraude por allá, la agresión, el bullying. Es un mundo de violencia, un mundo en donde pareciera que le estamos formando a delincuentes o a gente troglodita o primitiva, ¿no? Yo creo que eso que dices también tiene mucho peso, porque desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo, hoy en día tenemos herramientas que nos permiten el acceso ilimitado casi a la información, ¿no? De manera inmediata. De manera inmediata y de forma infinita. Casi infinita, de hecho, ¿no? Puedes tanto a través de estos aparatos acceder a cualquier tipo de información, ¿no? Desde la más útil y funcional hasta la más negativa, ¿no? Y que puede corromper a cualquier persona. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para poder, pues sí, motivar a las personas a que tomen la decisión
de accesar a información útil, a información que les pueda generar algo positivo, ¿no? Por ejemplo, trabajando en este tema de prevención a través del tiempo que llevamos en esto, y le digo, lo comentábamos un tanto en la mañana, ¿no? ¿Por qué no poner a la mano más esta información, ¿no? ¿Por qué no hacerla más tanto accesible como digerible, ¿no? Más cotidiana. Más ¿no? cotidiana un tanto, exactamente. Yo creo que esa es una palabra muy importante, hacerla más cotidiana, ¿no? Generar más espacios como este, ¿para qué? Para que la gente tenga, pues, hacerlo como un hábito. esa opción de poder pues, accesar a ella, ¿no? Y como dice el buen Ricardo, ¿no? Accesar a ella, ¿no? Claro, yo creo que aquí surge otro personaje que necesario, así como surge la red, ¿no? O sea, el internet, los artefactos estos y todas las versiones de las redes y lo que ustedes gusten, resulta que hace falta un tutor cibernético, precisamente por esto. El tutor cibernético podemos ser los padres, podemos ser los hermanos mayores, podemos ser las personas que tengan un sentido de la vida, un sentido común, un mejor pensamiento. Porque si vamos por la libre como adolescentes, que nadie me diga qué hacer, ni qué ver, ni qué aprender, no, pues entonces ya estamos fritos, ¿no? Ya desde ahí, porque el ser humano de por sí reclama su derecho a equivocarse. El ser humano, cualquiera que sea, en la época de la juventud, en la adolescencia, reclama el derecho a ser libre, pero ¿libre de qué? De la presión de los padres, de la presión de los profesores, del condicionamiento social. Sí. Entonces reclama libertad, ¿no? Reclama libertad, pero luego resulta que quieren la libertad para cosas que no los deja libres, no son libres. Cierto. Es decir, están queriendo luchar por una libertad, pero se vuelven esclavos de otra cosa, ¿no? Claro. Decía Jiddu Krishnamurti que muchas de las personas se quieren liberar, pero caen en la esclavitud del opuesto. Sí. Entonces eso es muy grave. Yo creo que la única manera de cambiar un poco el mundo, evitar las catástrofes o bien lo que son los desastres en cualquier lugar, es trabajar con los niños ahora, con los niños, orientándolos, dándoles otro tipo de formación, explicándoles el mundo a su nivel, y eso nos va a dar un buen resultado en un futuro, no digo mañana ni el otro año, seguramente va a ser en unos 10 años a lo mejor, porque ya los que están malos, como decíamos en otra ocasión, ¿no? Caray, maestro. Los que son malos, ya nos tengo las pedradas, ya. Los que son malos ya de por sí son malos. Ya, buenos o malos o medios, ya. Ahí los espera Paganini, ¿verdad? Sí, los ya, espera. Hay que trabajar con los nuevos. Y yo creo que también es cuestión de, me parece que lo comentaba hace un momento, es paciencia, ¿no? Porque este trabajo no es fácil. O sea, no es como trabajar con ellos un periodo de Poco a tiempo poco. Y ya sabes ¿no? que, órale, ya a futuro vas a poder ser alguien mejor, ¿no? Tiene que ser un trabajo constante, ¿no? Así como yo mencionaba esto de que la información de prevención debe estar en constante circulación para que la gente pueda memorizarla, que se impregne de ella para que en el momento en el que surja una contingencia, esta pueda pues hacer, ahora sí que su tarea, ¿no? Hacer a la persona recordar qué tiene que hacer para salvaguardar su integridad. De la misma manera el trabajo con los niños debe ser constantes. Y ¿sabe qué pasa? Algo bueno que yo al menos veo es que pues la sociedad va cambiando, va mutando de manera tan constante que los niños de hoy en día no son los mismos de hace 10 o 5 años. No, en la base de la 50, tecnología, exactamente. No, maestro, y esto, por ejemplo, bueno, no, ibas a hacer una pregunta, ¿verdad? No, o sea, simple y sencillamente es, vamos a decirlo así en la mesa, que el trabajo y la orientación con los niños debe ser constante y siempre debe ir adecuándose a las circunstancias que se vayan viviendo, ¿no? Como lo decía aquí el maestro hace un momento. En este momento estamos pasando por una época y una etapa en la que se encuentran demasiados conflictos, pero ¿qué podemos hacer para, pues dicho de esta manera, ¿no? Más que contrarrestar, el decir, ¿sabes qué? Ok, esta realidad que estás viendo aquí, orientar, ¿no? Esta realidad que es violenta, que es otra, pero nuestra realidad es otra, y podemos llegar a vivir de esta manera si sabemos alejarnos de esta que es tan conflictiva, ¿no? Claro, y yo creo que de aquí surgen tres aspectos. Es necesario tener un programa o un plan de prevención individual, familiar, social, institucional, es decir, de prevención, un plan de reacción, o sea, en caso de cómo reaccionar, Sí, ¿no?
Y entonces ante esas situaciones estaríamos aliviando un poco sabiendo cómo actuar. Por ejemplo, en el caso del sismo, ojalá todos los niños y todos nuestros ciudadanos supieran qué hacer, pero mucha gente no supo qué hacer, porque mucha gente a lo mejor es su primer sismo. Nosotros ya vimos mucho, bueno, yo más, he vivido más sismos, pero hay muchos que es su primer sismo, no saben qué hacer, se espantan, ¿no? Como los niños de primaria, ¿no? Que es su primer sismo fuerte, ¿no? Entonces hay que prepararlo, hay un plan de prevención, un plan para la contingencia y un plan de reacción. Es decir, qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después. No, sí, eso sería bueno. Y no solamente en el aspecto de los temblores en la ciudad, o sea, quiero decir, como un factor de riesgo, sino más bien también qué hacer en el aspecto humano. Por ejemplo, hablar con los jóvenes, platicar con ellos, con los hijos, con los sobrinos o con los que quieran, de hablar qué hacer en un caso de una crisis emocional. Porque las catástrofes, los desastres, no solo son físicos, son emocionales. Sí, exactamente, van acompañados de... Porque cuántas veces los chavitos, ahora yo he sabido de adolescentes de secundaria que se suicidan porque rompió con la niña, con su novia, o porque lo reprobaron, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, porque lo dejó visto en WhatsApp. Exacto. Entonces, o luego porque los eliminan en el Face y ya se sienten los bloquean. O luego porque no pueden lograr algún algún objetivo, no sé, en algún deporte, en alguna disciplina. Y no ven ahora ese reto a través de las redes que les pedían cosas más fuertes cada vez, hasta suicidarse, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que los desastres de manera física en las ciudades son unos, pero los desastres personales en nuestro mundo interno, emocional, mental, y esos son mucho más graves, más frecuentes. Sí. Ahora hay mucho más suicidios de adolescentes, y casi siempre son niños, no niñas, son menores. Y luego ahora tenemos un bullying más grueso, como más grueso, más dramático. Yo me acuerdo que en mi época, pues, no pasaba de que agarraban al puerquito de no sé quién, se le quitaban la torta, le empujaban, se burlaban y ya. Pero ahora ya hay hasta heridas, y hay muertes, hay cosas muy graves. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos un plan de contingencia, un plan de reacción, pero de lo individual, internamente, emocionalmente, hay que recurrir a los padres, a los profesores, a los psicólogos, a gente que sepa. Hay que recurrir a nosotros vivimos en la ética, en todo lo que hacemos, en comprar, en vender y saber qué comprar y qué vender. No todo tenemos que comprarlo, no todo tenemos que vender, no es la mercancía lo que nos debe mover en nuestra existencia, ¿no? Perdón, maestro, que lo interrumpa. Entonces, ¿cree que usted esto que pasa con la falta de ética que platicamos es por una formación escasa o es a lo mejor una evolución mal encauzada o mal llevada? Yo creo que es una cuestión inducida por un sistema. Fácilmente en el sistema educativo, yo sé que a nivel primario en México era la obligación pasar a los niños. Cierto. Cierto. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente muchos no merecen pasar. Cierto. Como las escuelas privadas, ¿no? No puedes reprobar a los chavos porque hay que forzarlos. Esto ya nos tocó, ¿verdad? El 5, el Burrolandia, llévatelo. ¿Recuerdas? El título 1, extraordinario, título 1, título 2, hasta que la pase. Tienes que pasar la materia, tomar otra vez la materia. O sea, eso todavía nos tocó. O sea, hay muchas facilidades que nos van orillando a que las cosas se pueden hacer medianamente. Y hay una cosa, o se hacen las cosas bien o no se hacen. Cierto. Y eso es algo también dramático porque muchas personas no tienen el carácter para afrontar la adversidad. Hay personas que están acostumbradas a trabajar bajo presión, hay otras que no, hay otras que truenan. Se bloquean. Y yo creo que el sistema es digamos, la razón generalmente de casi todas las cosas nefastas. De ahí viene el aspecto formativo del ser humano. Es decir, la ética, el conocimiento, el sentimiento, etcétera, la cuestión filosófica. Y luego viene la capacitación. Hay personas que se meten a trabajar y es un dinero, es un trabajo, es una chamba, pues hacer ahí como sea, ¿no? Ahí como sea va saliendo. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales existen tantos desastres, ¿no? Se hubieran prohibido en la falla geológica, ahí en el sur de Puebla, la construcción, o ven ahora la falla esa que surgió por Huejotzingo, ¿no? También, o sea, ahí hay que tener cierto cuidado, pero no se espanten si con los años van a hacer hasta un conjunto habitacional cerca de ahí. Es tan mezquino el sistema, es tan indolente con tal de ganar, que se pasa por sobre todas las cosas, ¿no? Y la naturaleza también obviamente nunca se va a dejar de mover, el mundo nunca se va a dejar de mover. Por eso, por algo que también es algo que me parece importante recalcar, es que nunca va a dejar de haber sismos.
Claro, no. O sea, el planeta se encuentra en constante movimiento, por ende, esto que estamos, yo recuerdo que platicaba mucho esto con un amigo que me decía, hay ciclos de repetición, así como primavera, verano, otoño, invierno, igual estos desastres llegan a tener ciclos de repetición, ¿no? Y pues sí, obviamente, y en algún momento van a ser de mayor o menor magnitud. La pregunta es aquí, ¿y nosotros qué estamos haciendo para poder afrontar estas adversidades, ¿no? Por ejemplo, el estar preparados, el saber qué hacer. Suena muy simple y sencillo el decir, ¿sabes qué? Pues en un sismo no corro, no empujo, no grito, ¿no? Pero tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque el miedo genera pánico. El pánico puede generar pues muchísimas cosas. Yo he escuchado noticias. Exactamente, yo he escuchado noticias en las que pues en eventos sociales, en eventos artísticos, ha llegado a haber determinados pues hay situaciones no adversas que han generado que las masas se alteren y por ende generan más pérdidas, el pánico de las masas que el evento como tal en sí. Exactamente. Yo me enteré de un concierto donde el slam provocó un muerto, ¿no? Por ejemplo. Y luego en las estampidas, en la salida de los estadios, también ha sucedido, ¿no? Que salen ya aplastados. Se ¿no? genera algo colectivo, un pánico colectivo, Sí, ¿no? En sí, el sí. que a lo mejor empiezo yo y te contagio a ti, Richie, Sí, y uno así, va a ¿no? Se cadena, va, así es. claro, y se empieza a hacer como una onda expansiva en la que ya nadie se calma, ¿no? Sí, esto nos remite a la psicología de masas, ¿no? Sí. Esa psicología de masas, cuando están en grupos son muy valientes, cuando están solos no, y todo claro. se contagia. Sí. Se contagia hasta el frenesí, lo frenético, la alegría, pero también se contagia este tipo de cosas, de angustias, de pánico, de no saber qué hacer. Y bueno, esto se vuelve un relajo. Y esto lógicamente es como los sismos. Por ejemplo, hay personas que luego se van saliendo por cuestiones del sismo del temblor, y no los mata el sismo, sino algo que se cayó del frente, o personas que vienen y se empujan y se caen en la escalera. Alguien que los empujó o así. Sí, por ejemplo, lo de la escuela esta de la 11 Sur y la 9, ¿no? Estas personas que murieron, pues ya habían salido, sí. Y sin embargo se les cae una parte del techo del pretil, ¿no? Entonces, no fue el sismo, como dicen, no es exactamente el sismo, sino también otras de las cosas que yo recomendaba en la docencia, cuando veíamos el diseño sísmico, es evitar en las casas o en otros lugares recipientes con materiales peligrosos como sí. ácidos, como cloros o no sé qué. Gasolina almacenada. Sí, porque al momento de la contingencia, o muebles muy altos y no fijos, porque al momento de la contingencia se cae sobre uno, no es el sismo, es la mala previsión del mueble que estuvo muy alto y pesado, ¿no? Por ejemplo, eso de las cosas. Y luego otra cosa que yo les decía a mis alumnos, imagínense que tiembla y ustedes están en su recámara. ¿Cuánto tiempo tardan en salir hacia el patio, hacia la calle? Y vean cuántos obstáculos tenemos. Sí. Que la mesita, que el adornito, que esto, que el otro, que la mochila, ¿cierto? que los juguetes tirados. Imagínense, todo eso va a provocar una mayor magnitud del desastre. Ya no es el sismo, sino es las condiciones de la contingencia, ¿no? Bueno, muchachos, lamentablemente el tiempo se nos da como agua entre los dedos. Pero le agradecemos al maestro Paco y vamos a dar muchas gracias, maestro Paco, por acompañarnos en nuestro último programa del año 2017. Bueno. Pero que cada uno de sus conclusiones sobre el tema, ¿no, querido Javi? Y también quieres dar feliz Navidad, próximo año. Empezamos contigo, Javi, por favor. Bueno, pues las conclusiones sobre el tema es que sí, efectivamente, la falta de ética de parte tanto de las instituciones como de las personas para poder pues generar espacios seguros, obviamente tiene sus repercusiones, ¿no? Y una ocasión, y esto no es esto es culpa de las dos partes, ¿no? Eso lo quiero dejar en claro, ¿no? O sea, no es de que es el lado A o el lado B, ¿no? Es culpa de las dos partes, porque a veces la falta de paciencia, sí, cierto. Pues sí, la falta de paciencia y el querer hacer las cosas rápido y no tomar las precauciones debidas generan pues condiciones que no son seguras para nosotros, ¿no? Y pues ya para finalizar esto, bueno, ahora sí que aquí el espacio que me está dando el buen Richie es
Pues una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo a todas las personas que nos escuchan. No tome mucho. A buen César, a todas nuestras compañeras, a Vero, a Luis, a todos los que conforman pues este pequeño y gran equipo al mismo tiempo, los que estamos en este momento aquí, los que están en sus casas haciendo cualquier otra cosa. Preparativos, las posadas. Sí, y pues. Alanis, tú también, yo creo que quieres participar también, cuéntanos No, es también. que le está diciendo que no azote las manos porque se escucha. Ah, por favor, Javier. El último regaño de año 2017, Sí, no Javier, por puedes hacer el año sin favor. dejar de regañarlo. Maestro Paco, usted era lo que quiere decir, por favor. Solamente dos, tres cosas. Una, primero que las catástrofes, los desastres, tienen diferentes razones, ya los vimos. Segundo, el trabajo más importante es con uno mismo, como persona, como profesor, como técnico, como gobierno, como gobernador o como servidor público. Es una, y la otra, que yo quisiera desearles felicidades y demás, pero yo soy de la idea de que el ser humano es tan feliz como haya hecho bien las cosas antes. ¿Cierto? Y por más que les deseemos cosas, pero resulta que ya tienen la consecuencia de sus actos, ¿no? Claro. Buenas, que bueno, malas que también se aprende, ¿no? Perdón Sí. por la Perdóname, no, vamos a discutirnos todas las 8, pero empezamos a ver, Carmo, no Carmo, nada. Muchas gracias, maestro Paco, algo más si quiere agregar, no, maestro. al contrario. Muchas gracias, maestro. Alanis, por favor, tu conclusión y... Pues como lo mencionamos todos, que hagan hincapié y que siempre estén atentos a las recomendaciones, a estos espacios que no son en vano, que no se hacen en vano, que hagan pues caso a las recomendaciones de todos lados, a las que mejor puedan hacer caso, ¿no? A las que escuchen. Y pues qué más, muchas gracias por escucharnos, a los que nos están escuchando en sus casas, y pues que se pasen un buen año y pues ya, nada más. Espero no se la agarren, la fiesta dura. Desde aquí ya como pasadas, ¿verdad? Desde el 16 hasta el 2 de enero, ¿verdad? Sí, Muy por bien. favor, no. También muchas gracias a todos por habernos escuchado. Yo creo que también, para concluir, la falta de ética también tiene que empezar por uno mismo, saber qué El está cambio es bien, personal, qué está ¿no? mal, personal, sí, saber uno qué puede hacer, qué no puede hacer dentro de su entorno, en qué puede ayudar, en qué puede afectar. Yo creo que desde ahí debemos empezar todos con este tema que nos platicó el maestro Paco. Y sí, también, y el maestro Paco ya nos dijo, no, es que no hay que dar felicitaciones. No damos felicitaciones, no, yo creo que también lo importante es la convivencia, el día a día, porque estamos, ya para cerrar, estas fechas de Navidad, Año Nuevo, pero son como, caray, como el Día de las Madres, el Día del Padre, o sea, el Día de la Independencia, todo esto que hacemos, yo creo que también se debe dar cada día, ¿no? O sea, Claro, se no lo demuestras visitar a a tu los mamá, abuelos a tu solamente, papá, a la sí. familia, Sí, exactamente. a lo mejor a lo mejor por mucho trabajo, ocupaciones, las distancias pues no se ven muy a menudo, pero tratar de tener un detalle yo creo que cualquier día, ¿no? Del Sí, año, no yo creo que es lo primordial, la convivencia, ¿no? Y no basarse en un calendario social Claro. inducido, ¿no? Sí, claro, no. Y no somos Grinch, solamente estamos dando nuestro punto de vista, Nuestra pero que opinión. todos tengan un magnífico y próspero año 2018, excelentes fiestas también, como decimos, no tome mucho, mírase con el rompope, maestro, por favor, maestro, nomás el durazno sin rompope, por favor. Muchas gracias, Javi, maestro Paco, Alanis, Gracias. también a Chapo, muchas gracias y por venir, por estar aquí 19 de diciembre, dije, ya me dieron el día, chin, vienen los del punto, hay que esperarlo, no, muchas gracias, Chapo, por haber estado, nos vamos, estamos escuchándonos el próximo año. Chapo, parece el martes, ¿no? El martes 16, tú nos dices cuándo volvemos a retomar aquí transmisiones para... Con fuerza. Sí, tú nos dices, Chapo, con la Tokio, ¿no? energía. Oye, sí, por cierto, también gracias, como decía Javi, a nuestros compañeros, el 9 de enero regresamos aquí. Perfecto. También una felicitación y un saludo a Luis Martínez Ordaz, compañero del programa, a Saludos, Vero Varela sí, también, a Lanis, Javi, maestro Paco, Muchas Chapo, gracias a todos por aquí venir. en el SCH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Nos vamos, feliz año, hasta pronto.